La verdad es que todo sermón es importante porque es la palabra de Dios. Pero en esta noche quiero compartir con ustedes un tema muy especial, un sermón muy especial, porque tiene mucho valor para el desarrollo, el crecimiento y el avance de nuestra iglesia en muchos sentidos. Este tema tiene en su centro principal el tema de Jesucristo, quien es la persona más importante. La pregunta desde hace mucho tiempo ha sido, ¿quién es Jesucristo? Es la pregunta que ha tenido más importancia a lo largo de todos los años y los siglos de existencia humana. ¿Quién es Jesucristo y qué posición ocupa Jesucristo? Es la pregunta más importante, la pregunta más notable, la pregunta que está en el pináculo, que debe estar en la mente del ser humano. ¿Quién es Jesucristo y cuál es la posición que Él ocupa? ¿Quién es Jesús? Es una duda que ha existido aún mismo desde que Jesucristo estaba en esta tierra. Continuamente Jesucristo les decía a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la gente tenía diversas opiniones acerca de Jesucristo. Incluso sus mismos discípulos en varias ocasiones se preguntaban a sí mismos, ¿quién es este? La pregunta de quién es Jesucristo y qué lugar ocupa Jesucristo es la pregunta más importante de la existencia del hombre y del universo. Sin embargo, esta duda es absurda, porque las Sagradas Escrituras se encargan de definir a Jesucristo y expresar claramente quién es Él y la posición que ocupa. La palabra de Dios dice en Juan 5:39, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si el ser humano no conoce a Jesucristo es porque no ha leído la palabra de Dios. Déjeme hablar un poco acerca de los mexicanos. Los mexicanos creemos conocer quién es Jesucristo. El mexicano sabe claramente que Jesucristo es Salvador, que vino, vivió, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. El mexicano tiene esta información muy clara. Sin embargo, eso no lo hace realmente conocer a Jesucristo, porque una cosa es tener información de Cristo y otra cosa es conocer verdaderamente a Jesucristo. Una cosa es saber de Cristo y otra cosa es tener a Cristo. Incluso los cristianos nos hemos quedado muy superficialmente en el pensamiento de quién es Jesucristo para nosotros y la posición que ocupa. Esto es totalmente una paradoja porque la persona más importante del cristianismo es Cristo y es básicamente de quien menos conocemos la profundidad de su persona y realmente aún los cristianos tenemos una idea muy superficial de quién es Jesucristo. Hoy es la misma confusión de antes. ¿Quién es Jesucristo y qué posición ocupa Jesucristo? Su nombre es Jesús. Y Jesús proviene del hebreo que significa Jehová salva. Jesús, Jehová salva. Fue el nombre puesto por Dios, comunicado al ángel y a María para cuando el niño Jesús naciera. Cristo no es su apellido. Cristo ni siquiera es un nombre. Cristo es un título. Y Cristo viene del hebreo que significa Mesías, y Mesías significa el elegido, el escogido, el ungido, y es un título de Jesucristo. Por lo tanto, Jesús significa Jehová salva, Cristo es un título de el elegido, y es un título singular, no puede ser aplicado a nadie más que a una persona. De modo que cuando alguien dice el nombre Jesucristo, está haciendo una confesión de fe. Está diciendo, creo que Jesús es el Salvador, el único, el escogido, y no hay otro como Él. Ese es Jesucristo. Al echar un vistazo en la Biblia, vemos que toda la Escritura habla acerca de quién es Jesucristo y lo pone como la persona más exaltada en el universo, como la persona más importante en el universo. Y esto así lo quiso el Padre. El Padre sometió a Él todas las cosas, dice Efesios capítulo 1, versículos 20 a 22. El Padre le plació que su Hijo Jesucristo ocupara el lugar más importante. Y en Salmo capítulo 2, cuando habla el Padre acerca del Hijo, el Padre dice del Hijo, pídeme y te daré por herencia todas las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra.
El Padre ha querido que el Hijo sea la persona más exaltada del universo. El Padre lo ha puesto y ha sometido a Él todas las cosas. Sin embargo, curiosamente, hay varias mentiras que circulan entre las personas respecto a la persona de Jesucristo. Y déjeme hablar un poco acerca de eso. Mentiras acerca de Jesucristo que la gente cree. Primeramente, hay una clase de personas que creen que Jesucristo es inferior al Padre. Y esto es mayormente las sectas. Testigos de Jehová, mormones y cualquier clase de secta pone a Jesucristo como inferior al Padre. En otras palabras, Jesucristo no es Dios, es un Dios inferior, es un Dios pequeño, es un arcángel, es una emanación de Dios, es una fuerza de Dios, pero no es Dios. Y esto es un pensamiento incorrecto a la luz de las Escrituras de la gente que pone a Jesús como inferior al Padre. Otra mentira que la gente cree respecto a Jesucristo es que Jesucristo es insuficiente, que su obra en la cruz no fue lo suficientemente para ser capaz de salvar al hombre, por lo tanto tienes que bautizarte para ser salvo, por lo tanto tienes que hacer ciertas obras en esta tierra de caridad para ser salvo, porque la obra de Cristo en la cruz no fue suficiente y eso creen algunas personas. Mentiras acerca de Jesús. Otro grupo de personas creen que Jesucristo simplemente es una persona insignificante y lo toman como un hombre de Nazaret, un carpintero de Nazaret que era bueno, que habló cosas buenas y que hizo milagros por el poder de Dios. Y toman a Jesús como un ser insignificante y no más allá, simplemente un hombre que enseñó moral, cosas buenas. Son mentiras. La gente cree a Jesús como inferior al Padre, como insuficiente, como insignificante. Y muchos otros, incluyendo quizá varios de ustedes, piensan en Jesucristo simplemente como una persona interesada en cuidarte, en proveerte, en suplirte, en darte. Y muchas personas toman a Jesús simplemente como, es que Jesús me cuida, Jesús es mi protector, Jesús es mi proveedor, Jesús me ayuda, Jesús me da, Jesús me sostiene, Jesús, como alguien simplemente que estuviera interesado en suplir tus necesidades. Estas son mentiras acerca de la persona de Jesucristo. La Biblia habla en contra de cada una de ellas. ¿Quién es Jesucristo y qué posición ocupa? Toda la Escritura habla de Jesucristo, pero hay una porción que en particular lo define de manera singular. Y quisiera estudiar con ustedes esta noche esta porción y es Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20, y le pido que esté allí y permanezca durante todo el tema allí. Esta porción es considerada la porción más cristocéntrica de todo el Nuevo Testamento. Y quiero leer esta primera ocasión Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20 para ustedes. La palabra de Dios dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Miren una vez más el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y después la porción se pasa diciendo, Él es, en Él, Él es. ¿Quién es el sujeto de estas frases? ¿A quién se está refiriendo estas palabras y frases de Colosenses? Si usted regresa al versículo 12, podemos responder de quién se está hablando. Versículo 12 dice Pablo, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ojo, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, en el Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible. Y sigue el texto.
¿Quién es el sujeto de esta información? ¿Quién es la persona de la que se está hablando? Es claro que está hablando de Jesucristo. Pablo, al momento de que escribe el versículo 15, Pablo ya le ha llamado de 5 formas. En versículo 2, Pablo le llamó Jesucristo. En versículo 4 le llamó Cristo Jesús. En versículo 7 le llamó Cristo. En versículo 10 le llamó Señor. Y en versículo 13 le llama su amado Hijo. Nos queda claro de quién está hablando. Pablo está hablando todas estas palabras acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué está diciendo? Versículo 18. Ahí está lo que está diciendo de forma resumida. Versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Note la frase final, para que en todo tenga la preeminencia. Pablo está desarrollando en estos versículos la preeminencia de Cristo. Y ese es mi tema en esta noche. Pablo está hablando de la preeminencia de Cristo. La palabra preeminencia es una palabra griega que es proteio y significa primer lugar, el principal, el de mayor importancia. Eso significa la palabra preeminente o que tiene la preeminencia, que es el número 1, que es el principal, que está por encima de todos, preeminente. Algunos sinónimos de esta palabra es supremo, predominante. Me gusta nuestra palabra en castellano preeminente porque es un aumento de la palabra eminente, o sea, más que eminente. Y eminente simplemente quiere decir eso, quiere decir ilustre, insigne, notable. Y ese es Jesucristo, el más eminente. Su preeminencia consiste en que Él es el ser exaltado, principal, de mayor importancia, el número 1 sobre todas las cosas y sobre todos los seres. Esto Él mismo lo dijo. En Juan 3:31 Jesús dijo, el que de arriba viene es sobre todos. Jesucristo dijo en Mateo 28, al final del Evangelio, versículo 19, Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo hablando de su preeminencia, de su posición exaltada sobre toda la creación. En Apocalipsis capítulo 5 vemos la adoración celestial y en versículo 13 vemos que todo lo creado, lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y a todos los seres oí decir gloria, honra, poder y majestad al Cordero, porque Él es el preeminente. La palabra de Dios también desde el Antiguo Testamento, en Isaías 52:13, Isaías había profetizado de Jesucristo diciendo, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. Eso significa Jesús es preeminente, por encima de todos, sobre todos, el principal, el de mayor importancia, el número 1. Cuando Pablo escribe la carta a los Colosenses, Pablo escribe este pasaje cristocéntrico y Pablo está explicando quién es Jesucristo y qué posición tiene y nos transmite la preeminencia de Cristo. Ahora, detrás de este pasaje, usted sabe que tenemos la carta a los Colosenses, una iglesia que estaba siendo atacada por diversas herejías, ideas falsas y filosofías huecas que estaban dañando y queriendo infiltrarse en la congregación. De modo que Pablo ataca a estas filosofías que rebajaban la persona de Cristo, y en esta porción Pablo lo que hace es una defensa enérgica para demostrar quién es Jesucristo y qué posición ocupa realmente. Pablo está exaltando el nombre de Cristo y lo hace por medio de hablar de su preeminencia sobre todo, por encima de todos, en Él, Él es, en Él, Él es. Hay 2 pasajes más en la Escritura que son paralelos a la preeminencia de Cristo que Pablo habla aquí en Colosenses 1, y el primero es Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Juan en su capítulo 1 desglosa la misma idea del Cristo preeminente. Él es la luz, de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Juan está haciendo lo mismo que Pablo,
hablando de la preeminencia del lugar supremo de Jesucristo. El otro pasaje que habla de esto mismo es Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien ha constituido por heredero del universo. Así que usted ya tiene ahí los tres pasajes más cristocéntricos de todo el Nuevo Testamento. Juan 1, Colosenses 1 y Hebreos 1. Fácil de recordar. Son pasajes que hablan de la exaltación, de lo alto, de lo elevado, de lo encumbrado que es Jesucristo, hablando de su preeminencia. Pablo, al parecer en esta porción de Colosenses 1, 15 al 20, tenía la intención de que la iglesia memorizara esos versículos. Al parecer esto es lo que nos transmite. Porque compuso Pablo estos versículos del 15 al 20 en una forma que se llama quiasmo o una forma quiásmica. Como cuando usted quiere memorizar algo y hace, por ejemplo, acrósticos y que con una palabra empieza una frase y va memorizando para hacer más sencilla la memorización, hace acrósticos. Algo parecido son los quiasmos. El quiasmo es una figura de lenguaje que se utiliza mucho en la poesía hebrea y el quiasmo consiste de tres partes. Una primera y una tercera que son paralelas, parecidas, iguales hasta cierto punto, y una parte central que es la más importante. Un quiasmo, ténganlo en su mente, siempre es parecido a un sándwich. Un sándwich donde está una tapa, otra tapa, son iguales, pero en medio está lo bueno, está lo que quieres realmente transmitir. Esta porción Pablo la escribe en forma quiásmica, dando a entender que él pretendía que la iglesia literalmente memorizara lo que él está diciendo en estos versículos. Mire un momento para explicarle el quiasmo rápidamente. En el versículo 15, Pablo comienza diciendo, Él es la imagen del Dios invisible. Ahí comienza la primera parte del quiasmo. Primera sección, abarca versículos 15 y 16. La tercera parte del quiasmo comienza en el versículo 18 a la mitad, donde dice, Él que es el principio, misma forma en que inicia el versículo 15. Y la tercera parte del quiasmo termina hasta el versículo 20. Note por favor, versículo 15 empieza con Él es la imagen. Versículo 18 a la mitad dice, Él que es el principio, es el inicio de ambas partes. Además, versículo 15 contiene la palabra primogénito y versículo 18 contiene también la palabra primogénito. Y en tercer lugar, el versículo 16 tiene una razón, un porqué. Versículo 16 inicia diciendo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Su paralelo es el versículo 19, donde el texto griego es igual, porque agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. De modo que tenemos dos porciones que son paralelas, versículos 15 al 16 y versículos 18 a la mitad hasta el 20. Y tenemos algo en el centro, que es lo más importante. Versículos 17 y 18, parte A, es la sección más importante del quiasmo. Pablo dice, versículo 17 y 18, parte A, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Note por favor, versículo 17, Él es. Versículo 18, Él es. Y a la mitad entre esos dos, Él es en Él. ¿Lo nota? La frase más importante del quiasmo es en Él. Y es el centro de todo el quiasmo, en Él. La primera sección habla de la creación. La tercera parte, mejor dicho, habla de la nueva creación. Y el centro dice en Él, en Jesucristo, en Él. Él es. De modo que Pablo quería que esto fuera fijado en la mente de los cristianos de su tiempo para poder entender mejor la naturaleza de Jesucristo. Pablo defiende quién es Jesús y qué posición ocupa. Él es el preeminente. Y lo hace en esta porción por medio de asignarle 5 títulos a Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo es preeminente debido a 5 razones que quiero estudiar con usted que están en esa porción. Comencemos con la primera. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Hasta ahí por un momento. Pablo desglosa 5 títulos de Jesucristo que lo ponen como preeminente. Número 1, Él es Dios mismo. Él es Dios mismo. Pablo abre la
las declaraciones de quién es Jesús y qué posición ocupa, hablando de su naturaleza. Y dice, es Dios mismo. El texto literalmente dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué es esto? Esto es una declaración de su divinidad. Pablo está diciendo, Jesús es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Es imposible conocer a Dios porque Él es invisible. Nadie ha visto a Dios. Eso la palabra de Dios lo deja en claro. Nadie ha visto a Dios el Padre. Dios el Padre es espíritu, no puede ser visto. Sin embargo, Jesucristo es la imagen de Dios. Él vino a hacernos conocer a Dios. Juan 1:18 lo dice. Jesucristo vino a darnos a conocer al Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo que Pablo está diciendo al mencionar, Él es la imagen del Dios invisible, es una palabra importante. Él es eikon, de donde viene nuestra palabra ícono. La palabra griega es eikon. Eikon significa reflejo exacto. Él es la imagen, Él es el ícono, Él es el reflejo exacto de Dios. Pablo está diciendo que Jesús es el reflejo de Dios mismo. Según a los Corintios 4:4 también dice Pablo que Jesús es la imagen de Dios. Es la representación de Dios mismo, Jesucristo. Jesucristo es idéntico al Padre, es la representación del Padre, es un reflejo exacto del Padre. Jesús dijo lo mismo en Juan 10:30. Él dijo, yo y el Padre uno somos. Y se refería a ese reflejo perfecto que es el Padre y el Hijo, donde el Hijo representa al Padre. Pero no solamente Pablo está diciendo que Jesús es el reflejo perfecto del Padre. De hecho, él está diciendo algo más. Mire, por favor, versículo 19 en nuestro pasaje, donde dice Pablo, versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Bien, no solo es la imagen del Dios invisible, que quiere decir la representación del Padre, sino también dice que en Cristo habitó toda la plenitud, pleroma, la completud de los atributos de Dios. Eso significa pleroma. Todos los atributos de Dios habitaron en Jesucristo. Él posee toda la plenitud de Dios. De modo que Jesucristo no solo es representación de Dios, sino que Jesucristo es manifestación de Dios. Jesús no solamente representó al Padre en la tierra, Jesucristo manifestó al Padre porque Él mismo es también Dios. La Biblia dice en Isaías 7:14 que uno de los nombres proféticos de Jesucristo sería Emmanuel, y Emmanuel significa Dios con nosotros. Jesús no solamente es la imagen o reflejo del Padre, Él mismo era la manifestación directa y exacta del Padre. Toda la totalidad, la completud de sus atributos estaban también en Cristo Jesús. Jesús demostró esa plenitud a través de sus milagros, a través de sus obras, a través de sus palabras, a través de todas las maravillas que Él hizo estando en su ministerio, porque el Padre y Jesús comparten la esencia divina totalmente. Jesucristo es Dios mismo. Qué interesante que Pablo abra esta porción donde él quiere hablar de la preeminencia de Cristo, mencionando su naturaleza. Él es Dios, es la imagen del Dios invisible, es la manifestación del Padre, pero es también la representación exacta del Padre. Jesús le dijo a sus discípulos, especialmente a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es Dios mismo. Es el primer título que Pablo da al preeminente Jesús, es Dios mismo. Jesús no es inferior al Padre, Jesús no es emanado de Dios, Jesús no es engendrado por Dios, Jesús no es parte de Dios, Jesús es Dios mismo, y este título habla de su naturaleza. Él es Dios, Él es Dios. Por supuesto, si Él es Dios, si Jesucristo es Dios, Él merece ser adorado, y de hecho lo fue. Desde el momento de su nacimiento, Él fue adorado, y hoy actualmente Él es adorado eternamente por los siglos en los cielos. Si Él es Dios, y lo es, Él merece ser exaltado.
Él habla la verdad, Él no miente, Él es juez y Él es preeminente. Él es Jesucristo. Por cierto, es necesario que la gente crea en un Jesucristo que es Dios, porque si no, no son salvos. Déjeme aclararles. Una persona que cree en Cristo, pero su fe no es en un Cristo que es Dios, esa persona no es salva. Esto arrebata la salvación de todos los que están en las sectas, porque creen en un Cristo que no es Dios. Nadie es salvo si no cree en este Jesús, que es plenamente y preeminentemente Dios. Las sectas, aunque dicen creer en Cristo, aunque hablan de Cristo, aunque oran a Cristo, incluso aunque reciben a Cristo, su fe en un Cristo no divino les impide tener la verdadera salvación de su alma. Cristo es Dios mismo. Él es preeminente porque es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Pero Pablo da un segundo título a Jesucristo, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Este es el segundo título que Pablo da a Jesucristo en su preeminencia y le llama primogénito de la creación. Arriba acaba de declarar que Jesucristo es Dios, pero no solo Dios, sino siguiente título, él dice que es primogénito de la creación. ¿Qué significa esto? El título primogénito de la creación ha sido mal interpretado por las personas. Muchas personas leen este versículo de Jesús, que es primogénito de la creación, y piensan que Jesucristo nació en algún momento del Padre. O sea, que fue engendrado por el Padre. En otras palabras, que fue creado por el Padre. Por lo tanto, si fue creado, no es Dios. Y aquí lo dicen, ahí está, es el primogénito. Y la Biblia usa hablar de primogénito cuando es el primero en orden. De modo que hay sectas, religiones y personas que piensan que Jesucristo es un ser creado, es un ser que el Padre hizo y que de hecho lo hizo antes que los ángeles, antes que el ser humano, antes que el universo, que Jesús fue la primer creación de Dios Padre, pues. Porque la Biblia dice, Él es el primogénito de la creación. Y eso hace que rebajen a Cristo de Dios, que rebajen a Cristo de creador a creado. Y yo tengo 3 argumentos bíblicos al menos para defender que esto no es así, sino que Jesucristo es Dios creador. Primero, el argumento textual. La palabra ahí que se traduce en nuestras Biblias, primogénito, para hablar de Jesucristo, es la palabra prototokos. Y sí, aunque a veces se refiere para hablar del primero en orden, del primero en una secuencia de otros, en otras porciones de la Biblia se utiliza la misma palabra para hablar simplemente de alguien con mayor rango, de algo con mayor importancia, de una posición más alta, como lo celebraban y lo poseían los hijos primogénitos, que tenían un derecho mayor, una importancia mayor y un rango mayor en la familia. En Hebreos capítulo 1, versículo 6, cuando se le llama a Jesucristo el primogénito, se le invita a la creación a adorarlo a Él. Así que no está hablando de que es el primero en orden de otros, sino que es alguien en rango más alto. La misma palabra nos enseña que Jesucristo, al llamarle Pablo primogénito de la creación, está diciendo simplemente, Él es el mayor en derecho, Él es el principal, Él es el que reina sobre toda la creación. Primogénito no es creado, primogénito es primero en orden de importancia por encima de todos. Ese es el argumento textual, la palabra nos lo enseña. Pero en segundo lugar, algo mucho más obvio, y es el argumento contextual, porque el versículo 15 dice que Cristo es el primogénito de toda la creación, y el contextual es el versículo siguiente, versículo 16, mírenlo por favor. Versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Nota el final. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué está diciendo? Que Jesucristo es el creador. Pablo
Pablo no se está contradiciendo diciendo arriba, Él es el principio, Él es el primero en ser creado, y luego abajo diciendo, Él es el creador de todo. Él no se está contradiciendo. Él está diciendo lo mismo. Cristo es el creador. El mismo versículo siguiente nos lo enseña. Pablo está diciendo, Él es el creador de todo, el origen y la razón de todo lo que existe. Cristo es el creador del universo. En ese versículo 16, dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados. Simplemente es una lista de seres espirituales sobre los cuales Cristo es creador. La mitad del versículo 16 nos habla de la creación material. La segunda mitad del versículo 16 nos habla de la creación espiritual. Y dice Pablo que Cristo es creador de ambas cosas. Así que Cristo no es creado, Él es creador de todo lo material y de todo lo espiritual. Incluso los seres angelicales, tanto santos como caídos, fueron originalmente creados por Dios. Cristo reina sobre el mundo material y Cristo reina sobre el mundo espiritual porque Él es creador de todo. En primera de Pedro 3:22, Pedro dice que a Él están sujetos ángeles, principados y potestades. De modo que queda claro que Jesucristo no es el primero en ser creado, sino es el origen de toda la creación. Y eso significa primogénito de la creación. Es el origen de todo lo que Dios hizo. Tenemos el argumento textual, tenemos el argumento contextual y hay uno más. Y es el argumento escritural, porque todas las escrituras reclaman a Jesucristo no como un ser creado, sino como el creador de todas las cosas. Déjeme decir algunas cosas de esto. La Biblia dice que Jesucristo es el unigénito del Padre, ¿cierto? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su Hijo unigénito. Jesús no puede ser unigénito y a la vez primogénito. No puede ser ambas cosas. La Biblia es clara, Él es el único. Y al decir primogénito es el superior por encima de todos. Y la Escritura deja en clara que Jesucristo es el primogénito. También, si Pablo estuviera diciendo allí que Jesucristo es creado, estuviera dándole la razón a los herejes que se estaban metiendo en Colosas. Era lo que ellos decían. Así que Pablo no está dándole la razón a los herejes de Colosas. Él está poniendo a Jesucristo como creador por encima de todo, de toda la creación. Además, las escrituras ponen a Cristo como rey sobre toda la creación. Una vez más, Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 5, Cristo está sentado en su trono y toda la creación le adora. Todos los ángeles, todo lo creado, lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra, en las aguas, en los mares, en los ríos, y a todo lo creado, dice Juan, oí decir, al Cordero sea honra, gloria y poder y majestad por los siglos. Queda claro en las escrituras que Jesucristo no es creado, Él es creador. La palabra de Dios enseña incluso un potente texto en el Salmo 89, versículo 27, donde dice el salmista, escúchelo, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Increíble. El más excelso de los reyes de la tierra. Jesucristo es el primogénito de la creación en el sentido de que no es creado, es creador de todo. Él es el origen y la razón de todo lo que existe. Todo el Padre lo hizo en Él, por medio de Él y para Él. Ese es Jesucristo. Jesucristo estuvo en Génesis capítulo 1. Jesucristo creó todas las cosas según Juan 1:3. En Él fueron creadas todas las cosas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es rey soberano sobre la creación. Él tiene la posición más alta. Él es el más distinguido. Él es el más excelso. Jesucristo es mejor y mayor que los ángeles. Jesucristo es mejor y mayor que Abraham. Jesucristo es mejor y mayor que Moisés. Jesucristo es mejor y mayor que Aarón, que Melquisedec y que cualquier otro justo del Antiguo Testamento, porque Jesucristo no es creado, es creador y está por encima de todo lo que existe. Ha existido y existirá a nivel material y a nivel espiritual. Eso significa que Cristo es el primogénito de la creación. En palabras del autor a los Hebreos, capítulo 7, versículo 26, dice de Jesús, santo, inocente, sin mancha,
apartado de los pecadores y hecho más sublime que los ángeles. Ese es Jesucristo. Personalmente, Jesucristo es tu creador. Personalmente, Jesucristo te hizo. Personalmente, Jesucristo te conoce. Personalmente, Jesucristo no lo puedes engañar. Personalmente, Jesucristo sabe lo que piensas, sabe lo que haces, sabe lo que necesitas. Personalmente, Jesucristo sabe absolutamente todo de nosotros porque Él nos creó. No nos podemos ocultar y no lo podemos ignorar. Él es nuestro creador. Jesús es preeminente por su obra. Él es creador. Él es creador. De modo que Pablo inicia hablando, Jesús es preeminente porque es Dios mismo, y eso habla de su naturaleza. Pablo sigue hablando de la preeminencia porque es primogénito de la creación, y eso habla respecto a su obra. Y en tercer lugar, versículo 17, hay un tercer título de Jesús. ¿Me acompaña, por favor? Versículo 17. Dice la Biblia: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesucristo no solo es Dios mismo, no solo es primogénito de la creación. En tercer lugar, Jesucristo es sustentador eterno. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Esto es una declaración primero de la eternidad de Jesucristo. Él es antes de todas las cosas. Jesús mismo lo dijo en Juan 8:58, antes de que Abraham fuese, yo soy. El profeta Miqueas, cuando profetiza que Jesús nacería en Belén, dice que la existencia de ese que nacería es desde la eternidad. Jesucristo es eterno, y Hebreos 13:8 lo reclama diciendo: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es eterno. Pero a la declaración de eternidad, Pablo aquí le añade en el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y mire lo que le añade: y todas las cosas en Él sinistao. Sinistao significa mantiene juntas, mantiene en equilibrio. Jesucristo mantiene el universo y lo sustenta. Jesucristo hace que todas las cosas estén en el equilibrio perfecto para existir. Jesucristo mantiene junto, es quien sostiene toda la vida, desde el universo y las estrellas más grandes que hay en el universo hasta los átomos que existen, cada uno son sostenidos por la mano de Jesucristo. Él es el sustentador eterno de absolutamente todo. Cristo sostiene en equilibrio los tres elementos: fuerza, masa y energía. Cristo es quien mantiene todo cohesionado. Por Cristo el mundo no se cae. Por Cristo el mundo, las nubes permanecen. Por Cristo la lluvia cae. Por Cristo la nieve cae. Por Cristo el mundo pende de su mano. Él mantiene todas las cosas juntas. El Antiguo Testamento dice que Dios cuelga la tierra sobre nada. Es Cristo quien la cuelga. Él la tiene en su mano, como dice aquel coro antiguo: Él tiene el mundo en sus manos. Y es real, es lo que está diciendo Pablo aquí. Él es sustentador eterno. Nada subsiste por sí mismo. Todo, el tiempo, los reinos, las naciones, la vida, nosotros mismos y nuestra existencia es sostenida por la mano de Jesucristo. El apóstol Pablo, predicando en Hechos 17, dijo: en Él nos movemos, en Él vivimos y nos movemos y somos. Nuestra vida depende de Cristo. Él sustenta nuestra vida. Él es el sustentador del universo. En Hebreos 1:3 lo dice así el autor de Hebreos: quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Escucha esto: la palabra de Cristo creó todo, y la palabra de Cristo sostiene todo. Esa es la posición que Pablo está poniendo de Jesucristo, el más insigne y elevado ser que existe, que el Padre ha puesto por Rey del universo. Él es Dios mismo. El universo solo dejará de existir cuando Cristo, quien sustenta todo, deje de sustentarlo. El universo y el mundo no se va a acabar hasta que Jesucristo, quien lo sustenta, deje de sustentarlo.
El libro de Apocalipsis dice que vendrá un día en que las potencias caerán a la tierra y la luna se oscurecerá, el sol no dará su resplandor, las potencias de los cielos caerán, y eso será por Jesucristo. Cuando Él juzgue la tierra, esta tierra dejará de ser sostenida cuando Cristo la deje de sostener. Cuando Él juzgue el universo. El juicio está en sus manos. Juan 5:22, Cristo dijo, el Padre a nadie juzga, todo el juicio lo ha dado al Hijo. El juicio está en sus manos. Personalmente, hablando de ti y de mí, Jesucristo sostiene nuestra vida. Él sostiene nuestro ser, Él nos da el respiro, Él nos da el aliento. Él es nuestro, como cantamos, nuestro noble sostén. Él es nuestro sustentador de vida, de familia. Eternamente Él lo es para nosotros. Por eso Él debe ser el centro de nuestra vida cristiana, porque Él la sustenta de inicio a fin. Él es el sustentador eterno. Él es el sustentador eterno. Y este título que Pablo da, el tercero, habla acerca de su poder. Él es el sustentador eterno. En cuarto lugar, quiero hablarle del cuarto título que Pablo da acerca de la preeminencia de Cristo. Cristo es preeminente, número uno, porque es Dios mismo, es preeminente porque es primogénito de la creación, es preeminente porque es sustentador eterno, y eso habla de su poder. Pero en cuarto lugar, Cristo es preeminente, versículo 18, porque es cabeza de la iglesia. Versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pablo está hablando que Cristo ahora es la cabeza de la iglesia, y en la misma declaración de Efesios capítulo 1, versículos 22 en adelante, cuando habla de que Cristo, el Padre le ha dado todas las cosas, sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. La misma declaración. Cristo es cabeza de la iglesia sobre todas las cosas. Ser cabeza significa al menos dos cosas. Que Cristo es la cabeza de la iglesia significa dos cosas. Número uno, vida. Cristo es quien le da vida a la iglesia y Él os dio vida. Vosotros. Ser cabeza significa que Él es el que da vida espiritual a la iglesia, al creyente, por medio de su sacrificio en la cruz. Él es nuestra vida, el que nos da vida. Por eso ahí el versículo 18 dice, Él es el principio. Nótelo por favor, dice Pablo, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el arjé, que significa el origen, de quien depende y viene todo, quien produce vida. Cristo es el productor de vida. Él le da vida a la iglesia. Pero por otro lado, ser cabeza no solo es que da vida, sino en segundo lugar, ser cabeza significa que Él es la autoridad. Así como el cerebro es el que da vida y movimiento a todos los miembros del cuerpo, y también la cabeza es quien gobierna nuestro cuerpo para andar y movernos, así Cristo da vida y es la autoridad que gobierna. Cristo es la autoridad que dirige a la iglesia, es el generador de vida y es la autoridad de la iglesia. En Efesios capítulo 5, usted le suena familiar porque Pablo, hablando de Cristo, hablando también del matrimonio, pero hablando de Cristo y la iglesia, él dice que nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida como Cristo a la iglesia. Cristo hace dos cosas con la iglesia que tienen que ver con su labor como cabeza. Cristo sustenta y Cristo la cuida. Cristo sustenta la iglesia y Cristo la cuida. La iglesia nació de Cristo. La iglesia viene por gracia de Cristo. La iglesia nació en la cruz del Calvario por medio de Él. La iglesia no sería ni existiría sin Cristo. Esta reunión sería vana si no fuera por Jesucristo. Esto quiere decir que Jesús no solo es preeminente sobre la creación y los astros y las cosas del mundo y los ángeles y demonios, sino Jesucristo también es preeminente sobre nuestra vida espiritual. Él es preeminente sobre la iglesia. Él nos cuida, Él nos protege.
Cristo formó la iglesia, salvó a la iglesia, santifica a la iglesia, edifica a la iglesia, vendrá por su iglesia, tomará a su iglesia, la llevará consigo, la glorificará y la hará reinar con él. Él es la cabeza de la iglesia. Nadie puede atribuirse este título que solo le pertenece a Jesús porque Él es preeminente. Todo lo que la iglesia es gracias a Jesucristo. Por Él venimos, por Él venimos, por Él cantamos, por Él oramos, por Él ofrendamos, por Él hacemos el esfuerzo. Por Él servimos, por Él hablamos, por Él predicamos, por Él estamos aquí y le adoramos. Es por Él. Él es preeminente porque es cabeza de la iglesia y esto nos habla acerca de su autoridad. Pero hay un quinto título que el apóstol Pablo habla acerca de la preeminencia de Cristo y se encuentra en el versículo 20. Versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pablo pone a Cristo como el reconciliador, versículo 20 una vez más, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto es una declaración de que Jesucristo es el reconciliador por medio de su sacrificio. Es por Cristo que puede haber reconciliación entre Dios y alguien diría, o yo diría, y el hombre. Sí, pero ahí Pablo dice que Él reconcilia consigo todas las cosas, no solo el ser humano. Cristo es el reconciliador con Dios, no solo del hombre, sino de toda la creación, incluso los impíos, porque Cristo reconciliará con el Padre a todos ellos. Dirá, pastor, ¿entonces se está enseñando que todas las personas serán salvas? No, está enseñando que Jesucristo, al ser el que murió en la cruz, Él reconciliará con el Padre a los creyentes que se arrepintieron y reconciliará a los incrédulos siendo juzgados en el infierno eternamente. En otras palabras, el Padre quedará con todos los seres humanos y toda la creación, impíos, creyentes y todo sometido bajo sus pies. Gracias a Cristo, quien reconcilió en su muerte todas las cosas por medio de su sacrificio. Cristo es el reconciliador. Cristo nos apocatalazo. Y apocatalazo significa un cambio de sentimiento entre dos personas. Y la Biblia enseña que nosotros éramos enemigos de Dios, pero ahora en Cristo somos llamados amigos de Dios. Eso significa la palabra reconciliar. Es un cambio de sentimiento entre dos personas. La Biblia enseña que el hombre pecador es enemigo de Dios. Que todo aquel que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero en Cristo hay cambio y Él produce la total reconciliación entre Dios y nosotros. Todas las cosas, unas para salvación y otras para juicio, pero finalmente Cristo reconciliará todas las cosas sometiéndolas al Padre. ¿Cuál fue el precio de esta reconciliación? El versículo dice, por medio de su sangre en la cruz. El precio de la reconciliación en Cristo fue su sangre. Sangre perfecta derramada. Por Él podemos ser reconciliados y tener paz. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie tiene paz con Dios hasta que tiene a Jesucristo en su vida. Nadie está bien con Dios hasta que tiene a Cristo en su corazón. Nadie está bien con el Creador hasta que el Creador está en su propia vida. Él es el reconciliador. La paz con Dios, cambiar de enemigos a amigos, es gracias a Cristo. Nuestro pecado nos hacía enemigos de Dios, pero en Cristo somos allegados a Dios. Cuán merecedor es Cristo de ser adorado por esto. En su sacrificio nos trajo reconciliación. Por lo tanto, Jesús es preeminente por su sacrificio. Por su sacrificio. Pablo nos acaba de desglosar rápidamente, y yo lo intenté, 5 títulos que reclaman a Jesucristo como el preeminente, el sublime, el supremo, el más destacado, el vencedor. Pablo ha dicho, Jesucristo número 1 es Dios mismo, y eso habla de su naturaleza.
En segundo lugar, Pablo dijo, Él es primogénito de la creación, y eso habla de su obra. En tercer lugar, Pablo mencionó que Él es sustentador eterno, y eso habla de su poder. En cuarto lugar, Pablo dijo, Él es cabeza de la iglesia, y eso habla de su autoridad. Y en quinto lugar, Pablo dijo, Él es reconciliador, y eso habla de su sacrificio. ¿Quién es Cristo? ¿Qué posición ocupa? Aquí está claramente. Aquí está claramente. Este es Cristo, iglesia. El más de los más. El único. El todo. El más insigne. El más sublime. El más importante. El preeminente. El más importante. Él es más importante que nosotros. Él es más importante que el dinero. ¿Escuchaste eso? Él es más importante que el trabajo, Él es más importante que el dinero, Él es más importante que tus hijos, Él es más importante que tu familia, Él es más importante que tu salud, Él es más importante porque es el preeminente, Él está por encima de todos, Él es más fuerte, Él es más victorioso, Él es más poderoso, incluso Él es más grande que tus problemas porque es más grande que tú. Cristo es el más importante. Tener a Cristo, por tanto, déjeme decir esto, tener a Cristo, por tanto, hace que nuestra vida cambie. Porque si el preeminente Dios, el soberano Cristo, el creador, el eterno, el sustentador, el salvador, la autoridad máxima, está en mi corazón, mi vida no sigue igual. Mi vida no puede seguir igual si tengo al Dios en mi vida. No digas que tienes a Cristo en tu corazón si no tienes los cambios que Cristo hace en la vida. No lo digas, por favor. No. Cristo no es inferior al Padre. Cristo tampoco es insuficiente en su sacrificio. Cristo no es insignificante, un hombrecillo de Nazaret, no. Y Cristo no está interesado solo en cuidarte, mimarte, suplirte y proveerte, no. Él es el Dios de la gloria. Él es el Rey eterno, Él es el más sublime, Él es el glorioso Dios. No es alguien en quien debes tener una creencia superficial. No es alguien en quien debes decir, sí, Jesucristo, sí, ¿qué más? Él es el glorioso Dios. Él es el preeminente Dios. Él es quien dijo ser. Él es Dios en la carne. Él es a quien cantamos. Él es a quien oramos. Es su palabra la que leemos. Es su mano la que nos protege. Es Él la fuente que nos provee. Es Él el brazo que nos consuela. Es Él el que nos levanta cuando pecamos. Es Él el que nos perdona. Es Él el que nos restaura. Es Él el que nos corona de favores. Es Cristo el que nos dio una familia, hogar, salud, bienestar. Es Él el que te ayuda. Es Él el que te defiende. Es Él el que te contesta. Y es Él el que te sostiene. Él es mediador, Él es salvador, Él es santificador, Él es purificador, Él es glorificador, Él es sabio, Él es luz, Él es médico, Él es amigo, Él es roca, Él es el fuerte, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, Él es el cordero, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra paz, Él es el camino vivo y verdadero, Él es la estrella resplandeciente de la mañana, Él es el fiel y verdadero, Él es el autor y consumador de la fe, Él es el escogido, Él es el apóstol, Él es el sumo sacerdote de nuestra profesión, Él es el siervo sufriente, Él es el varón de dolores, Él es el Hijo de Dios, Él es la vid verdadera, Él es nuestra justicia, Él es nuestro reposo, Él es el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Él es el Señor de los ejércitos, Él es el más alto que vigila sobre el universo, Él es el león de la tribu de Judá, Él es el verbo vivo, Él es el Mesías, Él es el gran yo soy, Él es el preeminente Dios. Él es. Y las palabras no alcanzan para definir a Dios. Nadie es salvo si no conoce así a Jesucristo. Él mismo lo dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pablo escribió esta porción en Colosenses para poner a Cristo en el lugar que le corresponde, el más alto, el lugar que le pertenece, para que le conozcas.
y entiendas, no superficialmente, sino profundamente, a quién tienes en tus labios cuando mencionas Jesucristo. Este es el Dios preeminente. Toda la Escritura habla de Él. Cada libro de la Biblia habla del preeminente Jesucristo. Y aunque las palabras humanas no alcanzan para describirlo, déjeme intentarlo. En Génesis, Jesucristo es la simiente de la mujer. En Éxodo, Jesucristo es nuestra Pascua. En Levítico, Jesús es la expiación perfecta. En Números, Jesús es la roca que da agua. En Deuteronomio, Jesús es el Dios del pacto. En Josué, Jesucristo es el príncipe de los ejércitos de Jehová. En Jueces, Él es el libertador. En Ruth, Él es el pariente redentor. En Samuel, Él es el líder fiel. En Reyes, Él es el monarca que no fracasa. En Crónicas, Él es el cimiento espiritual. En Esdras, Él es el restaurador. En Nehemías, Él es el constructor. En Esther, Él es el soberano. En Job, Él es el sostén del que sufre. En Salmos, Él es la poesía divina. En Proverbios es la sabiduría divina. En Eclesiastés, Cristo es la verdadera satisfacción. En Cantares es el amigo del matrimonio. En Isaías es el molido por nuestros pecados. En Jeremías es la esperanza del arrepentido. En Lamentaciones es el consuelo. En Ezequiel, Jesús es el templo del milenio. En Daniel, Él es el anciano de días. En Oseas, Él es el fiel al pacto. En Joel, Él es el que dirige el día de Jehová. En Amós, Él es el que dice, buscadme y viviréis. En Abdías, Él es el juez de los soberbios. En Jonás, Él es el misericordioso que salva. En Miqueas, Él es la esperanza al impío. En Nahum, Él es el celoso y vengador. En Habacuc, Él es el soberano en los conflictos. En Sofonías, Él es el gozo de los humildes. En Ageo, Él es la adoración prioritaria. En Zacarías, Él es el Mesías venidero. Y en Malaquías, Él es el ángel del pacto, y hay más. En Mateo, Él es el rey de Israel. En Marcos, Él es el siervo. En Lucas, Él es el hijo del hombre. En Juan, es el hijo de Dios. En Hechos, es el que edifica su iglesia. En Romanos, Cristo es el que justifica. En Corintios, es el santo en medio de la iglesia. En Gálatas, es el único evangelio. En Efesios, Cristo es nuestra riqueza espiritual. En Filipenses, es nuestro gozo. En Colosenses, es preeminente. En Tesalonicenses, es el que descenderá por nosotros. En Timoteo, es Dios manifestado en carne. En Tito, es dueño de la sana doctrina. En Filemón, Cristo es el que perdona. En Hebreos, Cristo es el autor y consumador de la fe. En Santiago, es la fe en acción. En Pedro, es el príncipe de los pastores. En Juan, Él es el amor. En Judas, Él es el sabio Dios. Y en Apocalipsis, Él es el rey de reyes y señor de señores. No sé en qué Jesucristo crees tú, pero este es el de la Biblia. Este es el de la Biblia. Él es el preeminente Dios. Él es el Salvador. Tenerlo a Él es tener la vida. No tenerlo a Él es no tener nada. Conózcalo, créale, témale, sírvale, ámelo y sígalo. Este mensaje fue para conocer un poco mejor la majestad de Cristo Jesús. Póngase en pie, por favor, así como estamos.